¿Cómo está toda mi gente de YouTube? Hoy día vamos a hablar de un tema que indigna a todos. La violencia contra la mujer no solamente es un tema repugnante, sino que afecta a muchísimas más familias de las que tú crees. Se estima que el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física en algún punto de sus vidas. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué harían las personas si se encuentran con una de estas mujeres que presenta todas las señales de haber sido golpeada? ¿Nos involucramos o nos alejamos? Este video es patrocinado por Giant, tu robot de la salud. El gran problema de la violencia doméstica es que es un problema que ocurre dentro de 4 paredes. Sus consecuencias son muchas veces escondidas para nuestros ojos, para que nadie se dé cuenta. Pero si tuvieras la oportunidad de verlas, ¿te involucrarías? ¿Dónde hay un consultorio por acá cerca? Alguno cercano, como el más cerca que haya. Mira, por aquí me pillaste, porque el único que salía de la clínica Cordillera. Pero mira, ¿por qué no te acercas aquí a esa carpa que hay ahí? Ahí te pueden indicar que están los guardias. Ya, gracias. Por nada, ¿qué te pasó? Nada, me tropecé. Ah, la ahí. Algo. ¿Abro consultorio? No sé, cualquier cosa. Mira, allá, eso es Tegra Médica. Ah. Eso allá. ¿Qué te pasó algo? No, nada, me tropecé. Es que me caí fuerte. ¿Qué te pasó en la carita? Me tropecé. ¿Y te caíste? Me tropecé en mi casa. Ah, en tu casa. Sí. Después de un silencio incómodo, siempre nace una sospecha. Una sospecha de que algo no está bien. De que estamos viendo algo que no deberíamos presenciar. Y eso te hace pensar. Porque cuando se presentan todas las señales, muchas veces por miedo, vergüenza o simplemente por respeto, no nos atrevemos a hacer una pregunta de la cual todos sabemos la respuesta. Violencia. Eso hace que la víctima vuelva a estar sola. Pero a veces, involucrarse es mucho más simple. Dígame. ¿No quiere que le compre un parche o algo así? ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿No le duele? O sea, me duele que me tropecé. A veces tardamos en darnos cuenta que hay personas que sin nuestra ayuda jamás saldrán de su problema. Como este joven que volvió donde la mujer le pasó dinero para un taxi y la quería llevar donde la policía. O esta señora que se negó a abandonar a la chica. Ah, vámonos juntas. ¿Qué te digo? ¿A dónde te caíste? Yo sé que no te caíste, te pegaron. Ay, no, pobrecito. Es que igual tengo la culpa de todo porque llegué muy tarde. Pero no tiene por qué pegarte los huevones. ¿Cómo te va a pegar así? Porque se te notan los dedos de la... Vamos. Tuviera que denunciarlo a un carabinero mejor. Personas solidarias que empatizan con el dolor ajeno. Nosotros queríamos saber por qué. Su respuesta lo dejó claro. ¿Qué usted frente a la situación? Es que me da rabia, weón, porque yo igual fui golpeada, ¿cachai? ¿Te fue golpeada? Sí, pero años atrás, ¿cachai? Entonces, pero nunca me dejaron como ella, como que le pintaba y todo eso, ¿cachai? Entonces, duele porque soy mujer, ¿cachai? Yo le dije, y por eso me te pegaron. Le dijo, no, me caí, no, a ti te pegaron. Le dije yo, y ahí empezó a hablarme, me dijo, lléveme a la clínica. Y le dije, vamos a la clínica alemana, le dije yo, ¿cachai? Entonces, por eso me da mucha pena verla así, de verdad. Ya, Yo le se dije, ponga a llorar. de verdad. Y nos dimos cuenta
que este es un problema que muchos viven en silencio. Ya, pero te quedas ahí, ¿ya? Bueno, pero... Sí, no, si No, 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 quédate con la piel. No, No, pues, No. bueno, no, es que si me acerco, de verdad te voy a pegar. pero me dejáis explicarte. Ya. es que le quedó... Estamos haciendo un video. Es que mira, sabes que a mí el tema igual me molesta harto, ¿cachai? El tema de que anden golpeando a las mujeres y cosas así. Tuve malas experiencias con eso y ¿Tuviste malas experiencias con eso? claro. ¿Cómo qué entonces, tipo de experiencia? Experiencia familiar, ¿me entiendes? Familiar. Entonces, Familias con un problema en común, en donde muchas veces involucrarse es decir lo necesario. ¿Te pegaron? No, me tropecé. Te tropezaste, qué raro. Anda a denunciar, eso es lo que tienes que hacer. Ya. Hijita, ahí hay micro. ¿Ya? Denuncie. Denuncie, mi amor. No se quede así. Usted no se merece que nadie la maltrate. Es una mujer linda, joven, inteligente seguramente. Así que por favor, Es que igual fue culpa mía. no es culpa tuya, porque no hay nada que justifique que alguien te golpee. Nada. Nada de lo que tú hayas hecho justifica que alguien te golpee. Como lo que él hizo de golpearte, nada lo justifica, hija. Nada. Eso de que yo tuve la culpa es lo que se le escucha a las mujeres mientras no entienden que no tienen la culpa, que no se sientan culpables. Es una mierda el que te pegó. Es una mierda que no vale la pena. Ándate lo más lejos posible de ahí, porque mañana no vas a ir al consultorio. Mañana vas a ir allá donde entierran los muertos, al cementerio. Si sigues aguantando que te hagan eso, mi amor, y si sigues pensando que eres culpable. Ninguna mujer se merece ese trato de un hombre. Ningún hombre vale la pena. Una lágrima tuya no vale la pena a ningún hombre. Ni siquiera una lágrima. Así que por favor, hija, entiende. Lo que tú acabas de Gracias. decir, lo han dicho todas estas mujeres antes que las maten. Así que por favor, hazlo por ti. Hazlo por ti, o quieres estar muerta más rato. No, Ya, po, fuera. Ese tipo fuera de tu vida. Un problema mucho más común del que tú crees, donde las apariencias engañan y las personas no piden ayuda. Pero si viéramos las cosas de frente, nos daríamos cuenta que la realidad es muy distinta, que sí necesitan ayuda, y aunque no lo pidan, involucrarnos puede ser su única salida. Lamentablemente es un problema bastante común donde muchos nos damos cuenta y a veces no sabemos cómo enfrentarlo. Pero lo importante es que las víctimas no están solas. A ti que estás viendo este video, no estás sola. No lo estás. Si pides ayuda, la encontrarás. Y pase lo que pase, bajo cualquiera que sea el motivo, no es tu culpa. Nunca lo será y nunca lo fue. Anda, haz la denuncia. Hazlo por ti. Como saben, hace un par de meses atrás descubrimos todo esto que era Giant, ¿cierto? Y hoy está presente en el video. Para los que no lo conozcan, es un robot de la salud que funciona en Facebook Messenger. Es lo más simple y divertido que hay. Lo único que tienen que hacer es ingresar a Facebook Messenger, buscar Giant y le va a aparecer comenzar. Y ya van a estar interactuando con este robot de la salud que aprende a medida que más y más gente interactúa con él. Es como la consulta previa al doctor. Siento cuando uno va al doctor y le dice, doctor, ¿sabe que vine porque me pasó esto? Y el doctor después te examina? Eso es Giant. Pero Giant te va dando como una guía sobre qué es lo que efectivamente podrías tener. Y lo más importante, que va aprendiendo, que está en Facebook Messenger, que es gratuito. A mi parecer es un bien. Así que lo recomiendo, el link está en la descripción. Va a estar con nosotros haciendo otros videos por ahí en México, acá. Así que Giant. Muy cool. Espero que les haya gustado el video de hoy día. Es un tema bastante serio. Es muy probable que conozcas a alguien que vive esta realidad en silencio. Y si no nos involucramos, es muy difícil sacar a esas personas de esa burbuja, ¿cierto? Para que hagan la denuncia antes de que sea demasiado tarde. Espero que les haya gustado el video, que lo revienten en me gusta. El Instagram de Alexandra siempre en la descripción. Desde el 30 de noviembre estaré en el DF, Ciudad de México, en la final de la batalla de los gallos. Así que las personas de allá, los que quieran conocerse, pueden escribirme. Si eres nuevo, también puedes suscribirte. Y ya les contaré por qué me alejé este tiempo en el especial de los 5 pinches años haciendo videos y de los 500.000 suscriptores que se vienen estas semanas. Así que, ¿qué les puedo decir, chicos? Estoy feliz de estar de vuelta. Se echaba de menos esto, aunque no lo crean, no me pajeo todo el día.
Los quiero, se me cuidan. Chao.